InfraWorks es un software de diseño conceptual BIM que permite generar escenarios virtuales a partir tanto de datos CAD como SIG procedentes de diferentes formatos, obteniendo así entornos virtuales tridimensionales de un modo eficiente e integrando datos procedentes de otras aplicaciones, como ArcGIS, Civil 3D o Revit. En una etapa de planificación y concepción, permite además crear modelos de obra lineal en 3D a partir de su diseño en planta, alzado y sección transversal, incluyendo también elementos como estructuras, tales como puentes y túneles, u obras de drenaje. Permite además crear diferentes hipótesis y alternativas de proyecto, introduciendo además capacidades de cálculo, análisis y presentación de resultados. Podemos crear nuevos escenarios en InfraWorks de dos maneras distintas. Es posible utilizar el generador de modelos que utiliza datos GIS existentes en Internet de libre distribución para crear un escenario base. Otra opción es crear un escenario completamente vacío al que posteriormente añadiremos nuestros propios datos. Para crear un nuevo escenario vacío será necesario suministrar un conjunto de datos básicos, al menos el nombre del escenario que queremos crear, dónde queremos almacenarlo, si viene en un servidor en la nube, BIM 360, o bien en una carpeta local, y el sistema de coordenadas que queremos utilizar, tanto para los datos que se muestran en pantalla como para la base de datos interna. Además, será posible incluir una norma de diseño para la generación de obras lineales. Al crear el nuevo escenario nos encontramos con una interfaz como la que se muestra en pantalla. En ella podemos distinguir varios bloques con comandos. Tenemos una barra superior en donde nos aparecen los comandos para comunicar con la nube, para cambiar el aspecto de la interfaz o para activar y desactivar capas, y nos vamos a centrar en estos botones o herramientas inteligentes que nos definen 4 entornos diferentes. Este primero para la generación de escenarios, el segundo para la generación de obras lineales, el tercero para la generación de estructuras y el cuarto para la generación de obras de drenaje. Además, nos aparecen estos otros dos iconos que nos permitirán configurar el entorno y la visualización. Para añadir nuevos datos al modelo, utilizaremos la ventana de origen de datos. Generalmente nos aparecerá anclada a la derecha, o bien podemos acceder a ella desde el conjunto de herramientas inteligentes de creación de modelo, pinchando en el primer icono que tiene todas las herramientas para crear y administrar el modelo. La herramienta concreta es la denominada origen de datos. Podemos incluir datos en múltiples formatos a nuestro escenario de InfraWorks. Todos los formatos disponibles son los que se ven en esta lista. Tenemos formatos clásicos CAD como el DWG o el DGN, datos BIM como el IFC o datos típicamente GIS, tanto en formato raster como en formato vectorial. Comenzaremos añadiendo el modelo digital de terreno a nuestro escenario. Para ello seleccionamos el formato raster y en este caso vamos a utilizar un fichero en formato ASCII-Grid. Cuando añadimos nuevos datos a InfraWorks no aparece nada en el escenario. Siempre es necesario configurarlos posteriormente a la carga. En el cuadro de diálogo de configuración aparecen símbolos de exclamación en aquellos datos mínimos necesarios, en este caso el sistema de coordenadas en el que se ha generado este modelo digital de terreno. Una vez cargado el modelo digital de terreno, vamos a cargar la ortofoto que se proyectará sobre él. De nuevo, seleccionamos el formato raster y cargamos la ortofoto correspondiente a la misma zona en formato ECW. Como ocurría anteriormente, es necesario configurarla. En este caso, los datos mínimos ya están configurados, pero es necesario que abramos y cerremos el cuadro de diálogo. Una vez creado el entorno básico, podemos comenzar a cargar datos vectoriales. En este caso, utilizamos el formato Savefile y seleccionamos las carreteras. Como ocurría en casos anteriores, es necesario configurar los datos. Prestemos un poco de atención al cuadro de diálogo. La primera configuración importante es seleccionar la tipología de datos que vamos a cargar. Esta configuración no se puede editar a posteriori. Una vez seleccionada la tipología, en el cuadro de diálogo podremos seleccionar qué atributos alfanuméricos procedentes del dato GIS queremos vincular a nuestra base de datos. Todos los datos alfanuméricos disponibles los podemos encontrar en estas listas desplegables. Por ejemplo, queremos almacenar en la base de datos, dentro de la columna nombre,
el valor del atributo alfanumérico nombre, y así sucesivamente. Lo podríamos ir haciendo con otros atributos. También es importante que seleccionemos un estilo de regla. El estilo de regla es la apariencia que tendrá nuestra carretera dentro del escenario de InfraWorks. La podemos seleccionar pulsando encima del lápiz y utilizando uno de los estilos predefinidos de InfraWorks, o bien crear los nuestros propios. Una vez hemos cargado los datos vectoriales, podemos acercarnos para comprobar su aspecto. Si este no nos satisface, podemos cambiarlo. Por ejemplo, en este tramo de autovía, vemos que el estilo seleccionado, que únicamente tiene 2 carriles, no se adecúa al aspecto real de una autovía. El aspecto o el estilo lo podemos cambiar, bien de forma automatizada o bien de forma manual. Para ello, por ejemplo, podemos seleccionar este tramo de autovía y seleccionar dentro de los estilos predefinidos de Autodesk uno que nos satisfaga. Por ejemplo, este de aquí. En todo caso, siempre tenemos la opción de crear nosotros nuevos estilos a nuestro gusto. Para poder definir estilos de forma automatizada, utilizamos la herramienta denominada reglas de estilos. Las reglas de estilos nos permiten, para cada una de las tipologías existentes en InfraWorks, diferenciar los distintos elementos de una capa en base al valor de un atributo alfanumérico o propiedad. Para definir una nueva regla de estilo, deberemos definir un nombre para ella y una vez definida deberemos crear una expresión lógica que nos permita filtrar los elementos. Esa expresión lógica la podemos escribir directamente en el cuadro de expresión de filtro o bien podremos seleccionar una propiedad de la lista desplegable y escribir su valor directamente en la ventana creada a tal efecto. Por ejemplo, para los elementos tipo autovía, el campo descripción debe tener el valor igual a 0028. Una vez seleccionada la expresión lógica, deberemos añadir un estilo a todos los elementos que cumplan esa expresión lógica. En este caso, por ejemplo, seleccionaremos el estilo autovía y daremos a aceptar. Vamos a definir un segundo estilo para este tipo de carreteras que son de nivel regional, cuya descripción tiene un valor de 0026. Definiremos una nueva regla de estilos, en donde en la expresión lógica escribiremos que el valor de la propiedad descripción es igual a 0026. Le asignamos un estilo determinado. Una vez que lo hemos hecho, pincharemos en ejecutar reglas y el escenario completo se va a regenerar en base a los valores de ese atributo alfanumérico. Una vez asignados los diferentes estilos, podemos ver representados nuestros viales de diferente forma, según sean, por ejemplo, una autovía, según sean carreteras regionales, caminos locales o incluso vías urbanas, como ocurre en esta población. Además, podremos cargar todo tipo de datos vectoriales. Por ejemplo, en esta población hemos cargado polígonos que nos representan edificios que posteriormente hemos podido extruir para simularlos de forma más realista. También hemos cargado polígonos que nos representan zonas arboladas que hemos representado en este caso no mediante un polígono coloreado, que es la forma habitual en cualquier software GIS, sino mediante modelos 3D de vegetación. Es posible consultar los atributos alfanuméricos asociados a cada uno de los elementos presentes en el escenario de diferentes maneras. Si queremos consultar los datos alfanuméricos asociados a un objeto concreto, basta con seleccionarle y comprobar esos valores dentro de la ventana de pila, que es esta que aparece aquí, adosada al lado derecho de la pantalla. Dentro de esas propiedades podemos consultar aquellas relacionadas con el estilo, con las fechas de creación y finalización, aquellos o aquellas propiedades identificativas, su descripción y las propiedades que tienen que ver con la geometría del elemento. En el caso de que queramos comprobar la tabla de datos completa, deberemos abrir el explorador del modelo y seleccionar para la tipología de elementos concreta, en este caso, por ejemplo, las construcciones, la tabla de datos.
En el momento que lo hagamos, se abrirá en la parte inferior una tabla completa compuesta por diferentes columnas, cada una de ellas correspondiente a una propiedad de la capa. Además, será posible para cualquiera de los elementos hacer un zoom de forma muy sencilla. Aunque la forma más efectiva de crear nuevos elementos dentro del escenario es a partir de capas GIS existentes, también es posible crearlos de forma interactiva. Tenemos una herramienta dedicada en donde, dependiendo de la tipología del elemento que queramos crear, tenemos una herramienta concreta. Por ejemplo, si queremos añadir mobiliario urbano, seleccionaré la herramienta creada a tal efecto y en el cuadro de diálogo tendré disponibles todos los objetos 3D que existen en la librería de InfraWorks. También es posible que cada usuario cree sus nuevos objetos 3D utilizando para ello modelos 3D en formatos estándar como FBX, OBJ o DAE, o que incluso sea capaz de importar edificios modelados en Autodesk Revit o elementos creados en SketchUp. En cualquier caso, una vez seleccionado, podremos insertarlo en pantalla donde deseemos. Por ejemplo, vamos a insertar, en este caso, una turbina eólica que además tiene movimiento. Es también posible modificar las condiciones meteorológicas del modelo. Vemos que en un principio el escenario está configurado con una iluminación y unas condiciones climatológicas concretas. Esas condiciones podemos modificarlas a nuestro gusto, tanto en términos de fecha y hora como en dirección de viento o cobertura de nubes. Para ello tenemos una herramienta dedicada en donde con unos controles deslizantes podremos modificar la cantidad de nubes que hay en el cielo, la velocidad del viento, en qué dirección se mueve el viento y también la hora y la fecha, de forma que será posible simular distintas condiciones, desde condiciones nocturnas, pasando por el amanecer y generando distintas condiciones, por ejemplo, de sombra. Todo ello, además, se puede grabar de forma bastante sencilla. Una vez tenemos el escenario creado, es posible generar simulaciones y recorridos virtuales. Para ello, disponemos de la herramienta Creador de guiones gráficos que permite incorporar múltiples efectos. Entre ellos podemos destacar animaciones clásicas, como animaciones de encuadre, zoom u órbita, o incluso podemos seguir una trayectoria de una carretera ya creada. Para crear una trayectoria a partir de un vial existente, necesitamos seleccionar una carretera compuesta y a partir de ella realizar una pequeña configuración. Es posible que desfasemos o que modifiquemos la posición de la cámara, la posición del objetivo y podemos también fijar la velocidad, decidir la dirección de la ruta, si queremos movernos siempre de forma relativa a la carretera e incluso la densidad de fotogramas. Por ejemplo, vamos a seleccionar que queremos un desfase horizontal para colocarnos en uno de los carriles exteriores. Si queremos además comprobar cómo va a quedar la forma final, podemos pulsar el botón Play y comenzar la simulación. Como vemos, estamos situados en el carril derecho de la autovía y vamos avanzando a una velocidad determinada.